¿Cómo les va? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Hagan así con la cabecita, sí, hola, sí, nos saludamos. Bien, salió el dedito. Bárbaro, Tienen cámara, buenísimo. pueden enfocarse. Listo, ahí yo mandé el mío también, saludo. Y vamos a... chicas y chicos, no sé cuántos hay. ¿Vas a tomar asistencia, Juan? Sí, voy a pasar a la asistencia. ¿Ok? Bueno, Acosta Joana Daniela. Pueden activar el micrófono y decir presente. Ahí la veo. Acosta Joana Daniela, presente. Barroca Paola Anabela. Presente, profe. Bien. Benavides Micaela Anaí. Presente, profe. Bien. Benítez María Fernanda. Presente, profe. Ajá, muy bien. Castro Micaela, y la vi en el teléfono, no sé qué. Ahí está. Bien. Juan, ¿te saltaste a Bermúdez? Me lo salté a Bermúdez contigo. Está Bermúdez, sí, ahí la vi. Perfecto. Coronel Lucas. Bien. De Lima, Cecia Yamila. Bien. Domínguez María Belén. Presente. Ajá. Hay dos. ¿Cómo? ¿Cómo dos? ¿Cuál es Domínguez? La que está ahí, la que levantó la mano. Bueno. Domínguez. Jerez Mayra Joana. Presente. Guarachi. Perdón, ¿Qué? Juan, te salteaste a Sí. Fernández Mayra. La 10. Pero Fernández Mayra me dijiste que viene a la noche. Ah, tenés razón. Vamos a ponerle una liñita. Perfecto. Dale. Bueno. Jerez Mayra Joana. Jerez Mayra Joana. Presente. Presente. Bien. Guarachi Guzmán Costeña Susana. Guarachi Guzmán Noemí Patricia. Ibarra Fernando Ariel. Lagos Reyes Andrea Milena. Presente, profesor. Pará. Faltó Ibarra. Pará que me pasaron por mensaje, me pasó Susi Guarachi. Presente. Pará. Presente. ¿Y qué son hermanas ustedes, Guarachi? Noemí y Susana son hermanas. Yo no estoy viendo Son hermanas. los mails. Están en el chat. Bueno, Ibarra Fernando está presente. Bueno. Lagos Reyes Milena. Presente. Muy bien. A ver, ahora estás estás oculta. Marcial Milagros Jazmín. Marceuski Sabrina. Maturo Tamara Cecilia. Juan, me parece que te salteaste a Martínez Roxana. Sí, porque fue la que pidió cambio de comisión. Perfecto, yo la sigo teniendo acá, tenés razón. Dale, no hay problema. Sos brava. Sí. Che, y Melgarejo Melanie, Denise, ¿no está? Ah, pará, Milagros Marcial.
que no le sale el audio. Ah, Pero vos me escuchás, Milagro, ¿no? Sí, si no, no hubiera puesto nada. Melgarejo, Melanie, Denise. Mendoza, Karen, Arami, o Arami. Presente. ¿Cómo se dice, Karen? ¿Arami, Aramí? ¿Cómo se dice? Aramí. Bueno. Montero, Lourdes, Soledad. Esta era nuestra administradora, ¿te acordás? Sí. Montero, Lourdes, Soledad. ¿No está? Moreno, Ledesma, Melina, Alejandra. Presente. Ortiz, Carolina, Dayana. Presente. Páez, Nivania. Pereira, Solange, Guadalupe. Presente. Pérez, Estela, Nora. Pérez, Juan Francisco, que por ahí lo vi, ¿o no? Presente, profesor. Buen día. Ahí está, me parecía. Rodríguez, Alcaraz, Florencia. Presente. Muy bien. Rodríguez, Karen, Agustina. Presente, por favor. Bien. Rollero, Jessica, Micaela. Presente, profesor. Santana, Ana Paula. Presente. Eco. Esos son eco. Ana Paula Sí, tiene me muchas equivo- Ana Paulas. Es así. Sí, eso es de reggaetonera. Las que hablan así con tanto eco son reggaetoneras. No sé qué pasó. Nada, está muy cerca del micrófono, nada más, Ana Paula. Sí, Ana Paula, sos reggaetonera, la verdad. No. Sí, que no. Santana, Nicole, Milagros. Ah, presente. Silvero, Rocío. Silvero, Rocío. Esta chica estuvo ausente ya la clase pasada. Sí. Acá me ponen que Decime. Melgarejo se cambió a la tarde. Ah, bueno, entonces tendremos que... La veremos a la tarde. Cambió. Mm. Bueno, sigamos. Solís, Ellen, Danitza. Presente. Sosa, Giselle, Soledad. Susinski, Luana, Antonella. Presente. Muy bien. Taborda, Joana, Josefina. Presente. Presente. Tisne, Nazarena, Azul. Presente. Ah, Tisné, sos. Torres, Sabrina. Presente. Ventura, Rocío, Selén. Ventura, Rocío, Selén. Y Maidana, Brenda, Micaela. Presente, profe.
perfecto. Bueno, chicas y jóvenes, ¿a quién no nombré? A ver, repasamos los ausentes. Lucas Ariel Coronel. ¿Está? Ahora se querrá cambiar. Bueno, tiene ausente. Marceuski Sabrina. ¿Está? Maturo Tamara. Montero Lourdes Soledad. Páez Nivania. Pérez Estela Nora. Silvero Rocío. Sosa Giselle. Ventura Rocío Selén. Bueno, hay algunas chicas que tienen 2 ausentes ya. Sí. Y me da la sensación de que a lo mejor no van a venir a cursar. No. ¿Saben algo? Porque, por ejemplo, de Nivia me extraña, porque yo la conozco del año pasado, que no venga. Y bueno, listo. Bueno, ¿qué onda, chicas? ¿Todo bien? Chicas y joven, ¿todo bien? Jóvenes, Fernando y Juan. ¿Todo en orden? Miércoles que están callados, ¿eh? Bueno, todos escucharon o leyeron al menos las clases en YouTube que subió Diego. Supongo que sí, porque vi que el de farmacodinamia tuvo 120 y pico de visitas. Me parece que lo escucharon varias veces. Ay, puede ser, sí. Bueno, vamos a ir a los cuadros clínicos, jovencitas y jovencitos. Bueno, nosotros habíamos hecho la pregunta 2 y 3. Perdón, 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? Vamos a tratar de contestar la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 para terminar la unidad temática 1 y 2. ¿Sí? Bien. La pregunta 3 dice, para que un fármaco sea eficaz, espera. ¿Qué pasó, Juan? ¿Querés la lea? Sí, lee la voz porque acá me saluda Rocío Silvero. ¿Dónde estás? Ah, presente, bueno. Bueno, dice así, la pregunta 3 dice, para que un fármaco sea eficaz, debe A. Interaccionar con una diana molecular y generar respuesta biológica. B. Poseer una alta afinidad y especificidad por el receptor al que se une. C. Poseer baja actividad intrínseca. D. Poseer alto índice terapéutico. Y E. Poseer alto margen de seguridad. ¿Querés que los chicos digan qué les parece primero? Bueno, claro, vamos a ver qué les parece o si alguien ya la contestó la pregunta, que opine cuál es la pregunta correcta y después consensuamos para ver cuál es la correcta. ¿Qué les parece, chicos? Chicas, chicos y chicas. A ver, no nos hagan elegir a nosotros, hablen ustedes y si no empezamos a elegir nosotros. Vas a tener que elegir, Juan. Yo voy a elegir porque aparte ahí está atenta y vigilante y ella sabe que yo le voy a hablar y justo está bajo mío,
Lagos, Reyes, Andrea. Ujú, muy bien. Se ríe. Yo los veo todos. Es que Ahí te va. tengo mucha fe, Lagos. Creo que es la B, puede ser. La B dice, para que un fármaco sea eficaz, debe poseer una alta afinidad y especificidad por el receptor al que se une. Bien, Fíjense hay ahí que... perdón, que hay una palabra que tal vez puede ser que le suene raro. Dice alta afinidad y especificidad. Y recuerden que la especificidad en ningún caso es del 100%, ¿no? ¿Hay alguna otra respuesta que les parezca que sea también coherente? Para mí la puede ser la A. Pará. Y después tiene que ver con el enunciado también. ¿Qué es que un fármaco sea eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? que genere un efecto biológico, ¿puede ser? Exactamente, muy bien. Ajá, que genere una respuesta biológica que es la adecuada. Eso es eficaz, ¿sí? Bien. Y entonces, si ya sabemos lo que es eficaz, las otras opciones, para poderla contestar, tenemos que conocerla. Según Andrea Lagos Reyes, ella dice que tiene que tener una alta afinidad y especificidad por el receptor al que se une. ¿Sí? Para ella es esa la respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Puede ser la A, la interacción con una diana molecular y generar una respuesta biológica? Ajá. Y entonces, ¿quién lo dijo eso? Parece que varias, Juan. Varias. Sí. Atención, varias. Ustedes varias se inclinan hacia la opción A. ¿Quién se inclina por la opción C, que dice poseer baja actividad intrínseca? Me parece que nadie, o no quieren decir, Juan, no quieren arriesgar. Porque esto es un concepto típico de farmacocinética y de farmacodinamia, y es un concepto típico de determinadas drogas que pueden tener su capacidad intrínseca para generar una respuesta específica en determinado receptor y para determinado órgano. Por ejemplo, algunos beta bloqueantes que se usan en cardiología tienen justamente una actividad intrínseca que es baja, y lo cual, al tener una baja actividad intrínseca, hace que la acción sea difusa, vaya al corazón y vaya a otros órganos donde haya receptores beta. Por lo tanto, fíjense ustedes si, de acuerdo a lo que yo les expliqué, puede ir como respuesta correcta. La otra dice poseer alto índice terapéutico. ¿Se acuerdan qué es el índice terapéutico? Está en la pregunta 6, pero la tienen para que la razonen. Serían Digan los ustedes efectos entonces, deseables e indeseables. la D dice poseer un alto, que un fármaco, para que un fármaco sea eficaz, poseer un alto índice terapéutico. Acuérdense que el índice terapéutico tiene que ver con las dosis efectiva y las dosis tóxicas en cuenta. Y la otra Profe, dice... el índice terapéutico tenía que ver más que nada con la seguridad. Te escuché todo entrecortado, Yo Paola. también, perdón. Que tenía que ver más que nada con la seguridad, el índice terapéutico.
Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con la respuesta, Claro. ¿sí? Hay una mezcla de cosas que marca el índice terapéutico. Ya lo vamos a ver en la pregunta 6. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, le voy a preguntar a Joana Taborda. Joana, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, ¿cuál te parece la pregunta y por qué? La respuesta, perdón. Había seleccionado la A porque me parece que el fármaco, para que sea eficaz, tiene que generar una respuesta biológica. Bueno, eso es una respuesta biológica. Acá hay una pequeña trampita, pero que en función de lo que... Pequeña trampita no, está acotada la pregunta y ustedes deben tratar de buscar la respuesta más lógica para esa pregunta acotada. Hay fármacos que vimos en farmacología. La respuesta es la A, para empezar. La respuesta es la A, tienen razón ustedes. Esa es la respuesta. Pero quiero explicarles que los fármacos se dividen en fármacos, entre otras cosas, están en álcalis, ácidos, macromoléculas, micromoléculas, qué sé yo, antibióticos, antiinflamatorios, actores sobre receptores, actores sobre enzimas, actores sobre genes, actores. Hay distintos tipos de clasificaciones, pero hay una gran clasificación que los divide en agonistas y antagonistas. ¿Sí? Bien. Para que sea correctísima la pregunta y correctísima la respuesta, yo hubiera puesto o hubiera pensado de la siguiente manera, o hubiera preguntado del lugar de ustedes, profe, ¿a qué se refiere? ¿A una droga agonista o a una droga antagonista? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una droga agonista, por ejemplo la morfina, interacciona con la diana molecular, que son receptores mu, kappa y delta de la morfina, y genera una respuesta biológica. ¿Sí? O sea, es a través de los segundos mensajeros y la respuesta biológica es analgesia, somnolencia, constipación, todo lo que dependa de la ocupación de ese receptor y de lo que ahí se desprenda. ¿Está claro? Bien. Hay otras drogas que son antagonistas, o sea, que de modo competitivo se unen al receptor de la morfina sin generar una respuesta biológica, o sea que la impiden. Es decir, que De tiene modo que ese fármaco es eficaz también. Claro. Y esto es lo que tenemos que aprender a pensar. Entonces, fíjense ustedes cómo, conociendo la respuesta correcta, y la dijeron rapidísimo y la dedujeron muy bien, había un detalle que sirve para hacerse para uno mismo. ¿Está hablando de agonista o está hablando de antagonista? Porque si está hablando de antagonista no voy a tener respuesta biológica. Bueno, eso es lo que yo busco, que no haya respuesta biológica. ¿Sí? Si yo doy un antagonista de la morfina, un antagonista o de otras drogas, ¿sí? Puedo tener o un efecto de antagonista no competitivo, como es el caso de un antagonista de las benzodiazepinas, que son drogas que se usan muchísimo, ya lo vamos a ver, generan respuesta biológica, pero totalmente contraria a la respuesta de las benzodiazepinas. Entonces, todo esto es muy interesante, porque para poder contestar todas estas, la pregunta 3,
es necesario conocer qué quiere decir cada una de las respuestas. Y después, en la opción 2, poseer una alta afinidad, es correcto. Y especificidad por receptor al que se une, es correcto. Pero no alta, ¿no? ¿O sí? Claro, no alta, ¿Qué significa pero... afinidad? ¿Alguien se acuerda qué significa afinidad? ¿Cuál es el concepto de afinidad? Que un fármaco se una con... ¿no? ¿Por la fuerza era? La fuerza. Entonces, ¿qué significa que sea alta afinidad? Se tiene que unir mucho más a un receptor, a una diana, que a otro. Y la verdad es que ningún fármaco tiene una muy alta afinidad por receptores, ¿entienden a lo que vamos? La mayoría de los fármacos se pueden unir a más de un receptor. Y la mayoría de los fármacos se unen a receptores. Claro. Pero es mucho, como la respuesta es muy amplia, diana molecular puede ser un receptor o puede ser una enzima. Claro. Entonces, hay fármacos que actúan sobre enzimas, muchísimos fármacos que actúan sobre enzimas. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ustedes, sin saber lo que tienen que saber, se dieron cuenta que la respuesta A. Lo cual quiere decir que responder una pregunta de modo correcto, nada asegura que ustedes sepan algo de farmacodinámica. Ay, no, dar un examen aprobado no quiere decir que yo sepa farmacología. Y dar un examen desaprobado no quiere decir que yo no sepa de farmacología. ¿Sí? Esto es para la vida este concepto, chicas. Todo es perfectible y todo es razonable. Y lo importante es, sí, contestar la pregunta es correcta, pero el trabajo práctico está para eso, para razonar, para hacerlos dudar, ¿sí? Para que piensen que hay un plan B y para que recuerden que hay drogas. Por eso, si ustedes recuerdan que actúan sobre receptores, que actúan sobre enzimas, que actúan sobre núcleos, que la respuesta correcta es lo amplio, interaccionar con una diana molecular y generar una respuesta biológica. Es correctísimo, ¿sí? Bueno. Perdón, Juan, sí. Lo que está diciendo Juan es que a veces ustedes pueden llegar a elegir una respuesta incorrecta, pero la pueden justificar bien, ¿entienden? Por eso supóngase eso que dijo Juan, de agonistas, antagonistas, en una respuesta amplia uno lo podría incluir, entonces la respuesta podría ser otra, que no sea la A, pero la justificación llegaría a la respuesta correcta. Sigamos, Juan. Igualmente, para el sistema, si ustedes no lo pueden justificar, tienen que poner, eso se justifica en un oral o se justifica en un trabajo práctico como estamos ahora. Cuando a ustedes les toca un choice, como es esto, opciones múltiples, es una sola respuesta. En este caso es la A, ¿sí? Pero solamente yo les hacía razonar ese detalle porque para eso está el trabajo práctico. Bueno, vamos a la 4. A ver, léela, Romy, así vamos. Dice 4. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A. Hay fármacos que pueden aumentar su absorción con los alimentos. B. Determinados fármacos disminuyen su absorción con los alimentos. C. Existen fármacos cuya absorción no se afecta por los alimentos. D. Los alimentos pueden modificar el pH urinario y afectar la eliminación del fármaco. Y E. Todas son correctas. A ver quién. Juan elegía, sí. Elegí a una alumna. No sé, me gusta por el apellido. Por el apellido me gusta Tisné. Nazarena Tisné, me gusta. A ver qué me dice. Bueno, gracias. Yo puse que eran todas correctas, porque, Dale. bueno, lo vi en la clase que dio el profesor y aparecían todos esos ejemplos, que cómo podían cambiar los fármacos según la administración de alimentos, el pH. Ajá. ¿Alguien piensa distinto a Tisné Nazarena? Bueno,
Entonces, si nadie piensa distinto como Tinea Nazarena, yo voy a dar como correcta que la opción E. ¿Todas son correctas? Juan Pérez. Brenda Maidana y Silvero Rocío dicen que sí, que es la E. Por lo menos por Sí, para mí también. Juan Pérez. Para vos también. Bueno, denme un ejemplo entonces, para ver si es cierto que llegan ¿hay fármacos que pueden aumentar la absorción con los alimentos? ¿Cuáles? Acá ponen el hierro. No sé, perdón, no veo quién es. Esperen que voy a cerrar la otra parte. Helen, no sé el apellido. Sí, Helen. ¿Mm? Brenda, ¿qué fármacos? Porque el hierro se puede dar con los alimentos, fuera del alimento se puede dar por vía intramuscular, ya lo vimos la vez pasada. Acá ponen dicumarol, creo que se escribe. Sí, es un anticoagulante, es de la familia del acenocumarol. ¿Les parece que se da con la comida el acenocumarol? ¿O los alimentos, algunos alimentos, sobre todo los alimentos verdes, disminuyen la absorción? Capaz que es el caso contrario. No sé, determinados fármacos disminuyen la absorción, su absorción con los alimentos. ¿Esa es correcta? ¿O incorrecta? ¿Por qué es correcta o por qué es incorrecta? Yo siempre me acuerdo de algunos más fáciles, chicos. Amoxicilina. Esa se retrasa. ¿No? Me voy a tomar un medicamento, pará. ¿Qué vas a tomar? ¿Un paracetamol? Ah, ahí escribieron. Dice, el dicumarol creo que se escribe así, aumenta, no disminuye. El paracetamol es retrasado la absorción con los alimentos. Así que uno lo debería tomar lejos de las comidas. Y yo me noté el diazepam, que no cambia. Y hay algo que me interesó a mí, el litio. El litio aumenta la absorción con los alimentos. Digo, está bueno acordarse un ejemplo de cada uno, o escribirse un ejemplo de cada uno, para también después cuando veamos la metabolización entendamos. A ver, Juan. ¿Qué va a recién vine, recién me senté. ¿Qué pasó? No, yo les decía que, por ejemplo, yo les puse el ejemplo del paracetamol, del litio, que se absorbe mejor, del paracetamol que se retrasa, del diazepam, claro, que no cambia. Yo me acuerdo de algunas reglas memotécnicas y entonces está bueno acordarse uno de cada uno para pensar en la metabolización también de esos. Profe, sí. ¿La amoxicilina disminuye y retrasa también? Claro. Por regla general, los antibióticos que se van a dar por boca, los anticonceptivos, las medicaciones que uno va a tomar para los analgésicos, las drogas que uno quiere que las separa justamente de las comidas. ¿Por qué las separa de las comidas? Porque requieren o un pH o una característica farmacocinética, o requieren un pH ácido, o requiere y la comida le da un pH alcalino, y entonces el pK de la droga, que es una característica farmacocinética, se altera y no se absorbe a nivel del aparato gastrointestinal, pero que comienza
de yeyuno e ilion son los lugares de absorción de los medicamentos. Recuerden que en el estómago lo único que se absorbe y en poca cantidad es el alcohol. Lo demás, el estómago no se absorbe ninguna sustancia. Esto sépanlo. Por lo tanto, la respuesta, como estamos viendo, determinados fármacos disminuyen la absorción de los alimentos, en eso tenemos certeza, sabemos que esa es verdadera. Después la pregunta C dice, ¿existen fármacos cuya absorción no se afecta por los alimentos? Fíjense la importancia que tiene, porque esa pregunta la hace el paciente, es si lo puedo tomar con las comidas. Hay gente que lo toma con el desayuno y uno dice, bueno, esto está bien tomarlo con el desayuno, pero por ejemplo, ustedes que son mujeres y entran en la etapa posmenopáusica van a ver que van a necesitar tomar T4, que se toma 40 minutos antes o 20 minutos antes del desayuno, y se van a tener que poner el despertador 20 minutos antes de levantarse para tomarse la T4, y después recién, y así lo mismo con el calcio, lo mismo con algunas otras sustancias, lejos de las comidas. Y también le van a dar para el metabolismo del calcio, además de tomar sol, les van a dar una vitamina que es sumamente importante, que es en el síndrome metabólico y después de los 45 o 50 años, que es la vitamina D, D de dado, de dedo, ¿sí? La vitamina D. Hoy es la vedette, la vitamina D. Queda lo mismo tomarlo en ayunas, o sea, ayuna quiere decir lejos de las comidas, en ayunas o con la comida misma, no afecta su absorción, ¿sí? Bueno, por lo tanto, a raíz de lo que yo les acabo de explicar, con que haya un ejemplo, ya es suficiente para decir, no, la respuesta C también es correcta. Después dice, los alimentos pueden modificar el pH urinario y afectar la eliminación del fármaco. ¿Eso es correcto? Rocío Silvero dice que sí. Sí. A ver, ¿es correcto que los alimentos... ¿Qué alimentos pueden alterar el pH urinario? Y en todo caso, si se altera el pH urinario, ¿cómo es que se altera la eliminación del fármaco? Luana Susinski. ¿Podés participar con nosotros? Acá, miren chicos, en el trabajo práctico uno está para decir, ninguna es evaluada y evaluado en función a que las cosas sean correctas. Acá el tema es participar, no importa, el trabajo práctico es para que uno se equivoque y nosotros estamos para corregir y para enseñarles, ¿sí? Entonces, digan lo que se les viene a la mente y no pasa nada, ¿eh? Entonces, equivocarse no es nada, ¿ok? Bueno. Profe. Sí. ¿El alcohol afecta el pH urinario? Ah, que vos tenés problemas de pH urinario y problemas de alcohol. ¿Quién me habla? Yo, Belavide. Que te matás de risa. Bueno, Mica, escucha, no, el alcohol no altera el pH urinario. El alcohol tiene una característica, es un tóxico. El alcohol, sépanlo, si no saben, existen dos tipos de alcoholes. Está el alcohol etílico y está el alcohol metílico, bueno, ambos son inflamables, pero uno lo tomás, el metílico, y te mata, y el etílico lo tomás y te emborracha.
Pero el alcohol etílico, que es el alcohol que nosotros vemos en el vino, en el whisky, la cerveza, etcétera, 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 es tóxico hepático directo, no altera el pH. Hay alimentaciones, sí. Juan, acá Rocío Silvero dice, la carne, el pescado, los huevos, el queso, las grasas animales, los aceites vegetales, los cereales, los dulces, el café, el té y el alcohol, me imagino que quieren decir que los acidifican, mientras que otros los alcalinizan. Y ella me pone, creo eso, pone, aclara. Está bien, sí. Es más, les digo, chicos, cuando uno tiene intoxicación por drogas ácidas, ¿sí? Por sustancias ácidas, por ejemplo, una intoxicación por ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, uno, para eliminar la mayor cantidad de aspirina, que se elimina por riñón, uno al paciente le agrega bicarbonato a la dieta, ¿sí? ¿Para qué? Para alcalinizar esa orina, y entonces, y mucha agua, y alcalinizamos con bicarbonato, y entonces se reabsorbe menos el ácido acetilsalicílico, y es la forma de tratar una intoxicación por ácidos. Por lo tanto, es correcta también que ocurra. De hecho, hay pacientes que tienen la capacidad de formar cálculos renales, y hay alimentos que los tienen que evitar porque los alimentos alcalinos y ricos en calcio tienden a favorecer la litiasis renal. ¿Sí? Entonces, esos pacientes tienen que evitar determinados alimentos, o de lo contrario, acidificar la orina. ¿Por qué se acidifica la orina? Por ejemplo, con vitamina C, que es ácido ascórbico, que el organismo puede tomar, el famoso redoxón. El organismo lo toma, y para lo único que, a la dosis, que son gigantescas, que se venden en el mercado, sirve para, es muy poquito lo que se necesita por día. Todo lo demás se elimina por orina, acidificándola. ¿Entienden? Entonces, cuando hay una intoxicación por álcali, acidificamos la orina. Cuando no queremos que se formen cálculos renales, acidificamos la orina. Hay animales, porque la farmacología no solamente es para los seres humanos, hay animales, como los gatos, que se caracterizan por formar cólicos renales y calcificaciones renales. Entonces también hay que darle alimentos que modifican el pH urinario. Bueno, desglosada cada una de las opciones desde la A hasta la E, como hay más de una que es correcta, podemos decir entonces que todas son correctas. ¿Sí? Entonces, ustedes llegaron a la misma conclusión que llegué yo, pero sin pensar mucho. Rápido. ¿Vieron una? ¿Sí? ¿O me equivoco? Recordaban la clase de Diego, ¿eh? Vamos a darles el mérito que recordar. ¿Sí? Dio cada uno de los ejemplos, sí. Vos me parece que los defendés mucho, ¿eh? Sí, yo los defiendo. Sí, yo no, yo sí. Después nos cambiamos, policía bueno y policía malo. Pues, claro, sí. Bueno, vamos a la pregunta 5. Perdón, Juan Pérez Estela ingresó tarde. Si querés ponerle, yo le pongo la mía. Pérez Estela. Sí. A ver, acá la tengo. Pérez Estela Nora. Sí. Para que le pongamos el presente. En general, de esto que yo quería decir que los alimentos derivados de origen animal, huevo, leche, carne, aceites animales, producen casi siempre una acidificación del pH urinario, pero baja poquitito, y eso depende entonces después de qué fármaco se va a liberar o metabolizar más rápido o no, nada más. Y hay una pregunta, Juan acá dice, profe, yo tengo una pregunta
Solange Pereira dice, una pregunta respecto a la pregunta anterior. Dice, si las vitaminas aumentan la absorción en las comidas. Sí, de hecho hay comidas que tienen vitamina, la vitamina, normalmente cuando uno come vitaminas del complejo B, C, D, E, A, las incorpora, esas vitaminas no se incorporan en comprimidos, se incorporan con la dieta. Claro. Así que se absorben con las comidas, claro que sí. Claro, ella me parece que quiere decir es, se está refiriendo a la comida, si hay mayor absorción de los nutrientes de esas comidas, me imagino que quieres decir. Sí, sí, y bueno, le estoy contestando. No, que no era referido a los fármacos, sino a las comidas en sí. Ah, pero las vitaminas son fármacos. ¿Sí? O sea, si yo tengo que recibir vitamina D, que entre paréntesis les digo que se da un comprimido cada 4 meses y se mide en sangre porque tiene la particularidad de ser tóxica, la vitamina D, y la vitamina D normalmente se da con las comidas. Lo que pasa es que a veces ya no alcanza y la vitamina D es esencial para el tratamiento de la osteoporosis y junto con el sol. Hoy, en este momento que estamos con el tema del COVID, la vitamina D también juega un rol antiinflamatorio y juega un rol defensivo. Nosotros ya vamos a ver que la parte inmunológica hasta maneja, dirige y controla no solamente lo que se llama el síndrome metabólico. Si bien existe una obesidad primaria congénita, todo el resto de las obesidades donde hay hipertrofia del adipocito, pareciera ser que todo está manejado y dirigido por el sistema inmunológico. ¿Sí? Esto es una cosa que no lo... uno no lo tiene en cuenta, pero ya hoy es de lo que se habla en el mundo. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la pregunta anterior, si las vitaminas... Es la misma esa, Juan. Ah, es la misma. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿está contestado, Solange, la pregunta? Sí, puso gracias, profes, así que... Sí, porque bueno, justo le iba a decir que yo me refería tipo a los suplementos que le mandan a las personas que tienen problemas en la deglución y eso. Y justo cuando estaba por enviar, usted me lo respondió. Así que muchas gracias, profesor. Claro. Y los suplementos dietarios con más razón. Entonces, si vos mañana vas a ser enfermera de un abuelito que come poco, vos le vas a dar el suplemento en horario de comida y de hecho el postre es un suplemento alimentario. Uh-huh. Tanto calórico como en determinadas cuestiones. Por ahí es un suplemento de hidrato de carbono, por ahí es un suplemento de vitamina C, por ahí es un suplemento de celulosa, si es fruta, naranja, mandarina, o es un suplemento en grasas como es un helado, por ejemplo. Entonces, todos esos detalles que acá pareciera que fuera una charla vulgar, para una nutricionista es su vida de estudio, y para un diabético o un hipertenso o un paciente obeso es la historia de su vida, toda su vida alrededor de esas cuestiones. ¿Sí? Así que bueno, creo que vale la pena porque tratamos muchos temas que ustedes como futuros enfermeros universitarios la tienen que saber. Bueno, vamos a la opción 5.
Muy bien. Dice, la acción farmacológica en cuanto al metabolismo puede verse alterada en A, ancianos, B, diferencia de razas, C, patología hepática y o renal, D, las opciones A y C son correctas, E, todas las opciones son correctas. Vas a elegir, Juan. Creo que es la E, poner Silvero Rossi. Pero ¿no ves que le contestás vos? Ah, dijo otra persona. Helen dice A y C. No, yo pensé que le estabas contestando vos. No, digo, yo hago caras nada más. Ustedes dense cuenta que hago caras. Bueno, Rocío Bermúdez dice la D y Jessica la E. ¿Pero qué puedo responder? La opción es... ¿Quién quiere responder? Yo, profe, quería decir de que es la D la correcta porque en los ancianos el metabolismo disminuye y en la patología hepática pueden disminuir las enzimas que degradan los fármacos y en la renal puede disminuir lo que es la eliminación del fármaco. Entonces, para vos la correcta es la D de dedo. La que dice A y C son correctas. Y hay gente que puso la E. ¿Alguien que defienda la E? Nadie se anima a defenderla. Vamos, los que pusieron... Profe, diferencias de raza, ¿no es lo mismo que factores genéticos? No, lo que pasa es que no existen razas, chicos. El ser ¿Quién humano... defiende la opción E? Digamos, claro, porque poner en la clase que había dado Diego decía que se modificaba por la edad, el sexo, la gestación, los factores genéticos, patológicos, la nutrición y las vías de administración, pero nunca habló de las razas. No, porque en realidad en los seres humanos no existen las razas, chicos, somos una sola raza. Aunque hay blancos, negros, amarillos, rojos, bajos, altos, hay una sola raza. Genéticamente todos tenemos el 99% de la misma información genética. Ese es el problema. Capaz que en los perros, ahí sería distinto. Ahí sí hay razas. En los seres humanos hay una sola raza. Eso es un problema de... Podemos discutir un montón. Juan se nos fue. ¿Me siguen ahí? ¿Escuchan? Sí, profe. Ah, sí. Sí, se escucha. Tiene que ver con eso, digamos, si no estuviéramos hablando en el ser humano, ahí sí puede ser que podría haber diferencias de raza. Yo qué sé, piensen en, no sé, los gatos. Hay diferentes razas, ¿sí? En los perros hay diferentes razas, pero en el ser humano no hay diferentes razas. ¿Cuáles se imaginaban ustedes que eran razas en los seres humanos? Hablen, ¿eh? Son libres de hablar. ¿Cuáles eran las razas para ustedes en los seres humanos? Los que pusieron Lagos, Reyes. Vamos. ¿Quién más puso E? Jessica puso la E también. ¿Cuáles son las razas para ustedes? Juan se fue, me parece. Jessica. Jessica. Sí, estoy acá, profe. ¿Para vos cuáles eran las razas? No, porque la mayoría de las personas, viste, clasifican a los demás por razas blancas y negras. Claro, pero genéticamente no hay diferencias. Genéticamente, en realidad, somos casi todos iguales. O sea, cambian en algunas. Todos somos iguales los humanos, ¿eh? No casi. Sino que todos somos, no existe la raza. Sí. Pero, viste, la mayoría de las personas, o por ahí, los programas médicos, por ahí dicen que las personas de color, en vez de los blancos, que los clasifican así, dicen que por ahí producen menos, por ahí enzimas, proteínas que los hacen diferentes. Entonces, claro, por ahí yo me tiré más a eso porque, viste, muchas veces en algunas cosas de medicina que se escucha, viste, lo mencionan, viste, yo lo dije más o menos por eso. Está bien.
pero genéticamente no existen las razas, eso para que les quede claro. No, pero algunas veces los clasifican así igual. Sí, siempre se habla de raza blanca y raza negra, y sin embargo, si uno tuviera que clasificar por colores, tendría que clasificar en 4 también. Pero... Después que lo dijo, me sentí como muy racista. No, pero no fue por eso, lo aclaré simplemente porque sí, cuando hablamos de perros, de vacas, de caballo, existen razas, realmente genéticamente son diferentes, pero cuando hablamos justo de humanos, se ha visto que genéticamente el 99% de nuestro genoma es igual. Igualmente, acuérdense que hay toda una bibliografía, o sea, dentro de la medicina hay cosas que son parecidas en los negros, parecidas en los blancos, parecidas en los amarillos y parecidas en los rojos. Sí, en los rojos, pero además de los rojos, cuando comienzan a unirse, a hacerse intercontinental esa raza, ¿sí? Por ejemplo, un africano con un francés del Mediterráneo. Entonces, lo que sí existe según la raza, según la edad, según el peso, distintas características que son propias de la raza. Por ejemplo, un tipo de alopecia, altura, movimiento y desplazamiento de los huesos, actitudes posturales, longitud del cuello, distribución de la grasa corporal, ¿sí? Rasgos característicos de esa raza. Sí, son todas características también, fenotípicas esas, ¿no? Recuerden. Claro. Y después está la posibilidad de que determinadas razas adquieran enfermedades propias. Por ejemplo, hay que se llama anemia del Mediterráneo, que es propia de los que están alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Francia, España, que es hereditaria. Y entonces, si alguna de esas personas se casó con un africano, puede pasar que los hijos de ese casamiento hereden los genes para tener esa anemia del Mediterráneo. De hecho, vienen a la Argentina y traen consigo ese gen de la posibilidad de tener esa enfermedad. O por ahí tienen mayor gen para desarrollar cáncer de estómago, como pasa en Japón, ¿sí? Y no pasa tanto en la Argentina. En Argentina es más el cáncer de colon. Sí, eso tiene que ver con las cruzas entre la misma población. No sé si conocen el caso de Angelina Jolie. ¿Saben qué hizo Angelina Jolie? ¿De qué se operó? ¿Qué se sacó? Se quitó las mamas, creo. Quitó las mamas. ¿Por qué? Porque ella genéticamente estaba predispuesta, su mamá murió de cáncer de mama, su abuela, su bisabuela, y estaba predispuesta genéticamente a tener cáncer de mama. Entonces ella decidió hacerse esa operación. Pero tiene que ver con las cruzas, a veces se cruzan entre primos, familiares, y esto que decía Juan de determinadas enfermedades tiene que ver con que hay una homología genética entre la población, pero son poblaciones. Y mal decimos razas, pero no, el término razas debería referirse a algo genético. Todas las cosas que Juan estaba refiriendo son fenotípicas, ¿no? Bueno, y hablando, acá lo que dice es, en cuanto al metabolismo, ¿sí? ¿A ustedes les parece qué es lo que pasa con el metabolismo? ¿Dónde se produce el metabolismo de una droga? Lo mismo en farmacocinética. ¿Se acuerdan que el hígado, por ejemplo, cuando uno quería estudiar el clínico metabólico, en el hígado teníamos el clínico metabólico y el clínico metabólico estaba definido por el hígado que metabolizaba y excretaba y por el riñón que excretaba.
¿sí? Y entonces es importante que el hígado metabolice en 2 pasos, o el primer paso cuando es por la absorción digestiva, o después cuando viene la glucuronización, que es la etapa final del metabolismo. A su vez, de ese metabolismo, la droga puede quedar activa, inactiva, o a su vez dar metabolitos que pueden ser aún más activos que la propia droga. De hecho, hay drogas que se llaman prodrogas, que necesitan, uno las ingiere y necesitan pasar por el hígado para transformarse en la droga en sí misma. Por ejemplo, una de ellas es el enalapril. El enalapril es un remedio que se utiliza para el tratamiento de la presión arterial, que cuando pasa por el hígado se transforma en enalaprilato, que es la droga activa, y actúa inhibiendo una enzima en este caso, no un receptor, una enzima que es la enzima convertidora de la angiotensina. Bien, entonces hay determinadas drogas, las razas, ¿todas metabolizan de la misma manera? El hígado de un peruano, el hígado de un chileno, el hígado de un boliviano, el hígado de un mexicano y el hígado de un argentino, ¿es lo mismo para las drogas? ¿Sí? 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 Todo sí. Ajá. Bueno, ¿y cómo es posible que el chileno se baje una botella de pisco? ¿Dónde está mi amiga chilena que no la veo? Acá está. Lagos, Reyes. ¿Cómo es que un chileno se baja una botella de pisco, no pasa nada? Y si me la tomo yo, me internan en terapia intensiva. ¿Cómo es que el mexicano se baja una media botella de tequila y no pasa nada? Y ustedes con un taquito nomás que se tomen en el centro le van a cobrar 300 pesos, pero van a quedar sentada en la silla 1 hora y media. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa eso? ¿Ustedes tienen un mal metabolismo hepático o ellos tienen un buen metabolismo hepático? Silvero Rocío dice, y porque está acostumbrado, dice. Lagos Reyes dice, yo soy chilena, claro. Sí, entonces le das al pisco. Soy peruana, profe, no soy chilena. Ah, ¿sos peruana? Le das al pisco peruano. Es la pelea entre la cumbia. Los peruanos se pelean con los bolivianos a ver quién tiene la cumbia. Nosotros con los uruguayos para ver quién tiene el tango. Pero ustedes tienen el pisco peruano también. Y el pisco es peruano en sí, no es chileno, es peruano. Claro, y sí, ¿qué te voy a decir? Es como el dulce de leche. Entonces, es como el dulce de leche, sí, no vamos a decir como le dicen en otros países porque queda feo. Pero no, bueno. los uruguayos piensan que es de ellos. Los uruguayos dicen que es de ellos. El salame, el dulce de leche, el tango es de ellos, dicen. Y el asado también. El asado. Todo es de ellos. Bueno, escuchá una cosa, ¿y qué diferencia hay entonces? Porque la respuesta, si no hay diferencias de razas, la respuesta E no sería la correcta. La respuesta correcta sería, las opciones A y C son correctas. ¿Esa o no, Romina? ¿Qué pensás vos? Yo creo que es la D. Y con respecto a la pregunta de Juan, que está muy bien lo que está haciendo, les está haciendo razonar, obviamente que el metabolismo de las personas tiene que ver con lo que está acostumbrado a alimentarse. Si yo como algo... Bueno, y eso que está acostumbrado a alimentarse, en este caso, en la clase que dio Diego, habló que existía, en farmacodinamia habló de la anafilaxia. ¿Sí? Anafilaxia se da con las drogas químicas que uno consume en la calle, que son drogas ilegales. La anafilaxia se da en la tuberculosis, la anafilaxia se da en el uso de la morfina. No quiere decir que un paciente que
requiera cada vez más dosis de morfina esté cada vez peor en el cuidado paliativo. Significa que son drogas que inducen el metabolismo. Y al inducir el metabolismo a sí misma, o a otras drogas también, hace que se requiera mayor cantidad de dosis para lograr mayor efecto. Un ejemplo es la anafilaxia. Otro ejemplo es la inducción metabólica. Sobre los tóxicos, el alcohol, ¿sí? Entonces, el alcohol es característico en eso. El alcohólico toma una actitud rígida, educada, habla pausado, mide los movimientos y a lo mejor tiene adentro 1 litro de tequila, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede él tener 1 litro de tequila dentro de su cuerpo, de su tubo digestivo, y yo no me puedo bancar un burrito? Justamente porque yo no tengo, mira cómo se ríe la peruana, le dicen burrito yo también, porque no tengo, entonces, capacidad inductora hepática para el alcohol. Es el ejemplo de decir, bueno, de hecho, esa capacidad metabólica cambia con los años y con el tiempo. El recién nacido es inmaduro. Entonces, atenti con el ajustar la dosis para el metabolismo hepático. En el adulto que nunca recibió esa sustancia que le puede generar efectos colaterales, el efecto de la primera dosis es muy importante tener en cuenta, ¿sí? La acción farmacológica. Por eso hay remedios que se comienzan con bajas dosis. Si yo voy a dar un beta bloqueante, no voy a dar un remedio que baja la presión, baja la frecuencia cardíaca. En un paciente de 78 años que tiene un hígado de metabolismo mucho más lento, como si fuera inmaduro, comparado a una persona de 40, ese beta bloqueante, voy a empezar un tratamiento de la hipertensión con dosis más bajas que si fuera un paciente normal. ¿Sí? Normal quiere decir que tiene un hígado normal, de estructura normal. Pero si necesita beta bloqueante, está enfermo de algo, o de una arritmia, o de hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, conocido eso, la respuesta correcta es la de dedo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la tolerancia, como pone... mientras vos hablas, yo le pongo cosas para que recuerden, Juan. Sí. La tolerancia es un concepto farmacocinético. Y lo que nombré yo al principio era un concepto que lo dijo en el teórico Diego, es un concepto farmacodinámico. ¿Sí? Bueno, frente a todos los problemas que nosotros tenemos con los pacientes, siempre nos tenemos que preguntar si es un problema farmacocinético como enfermeros, ¿no? O si vamos a tener un problema farmacodinámico. Por ejemplo, si yo a un paciente le voy a dar un comprimido, como charlamos en la pregunta 1, que lo vamos a moler porque el paciente no puede tragar y el comprimido es de liberación prolongada, estamos con un problema farmacocinético, porque el problema no puede tragar. Eso es un problema, es un desafío farmacocinético. Y si rompemos el comprimido, cometemos un error farmacocinético también, porque le damos uno de acción prolongada, lo rompemos y lo transformamos en dosis única. ¿Sí? ¿Ok? Entonces puede llevarlo rápidamente a tener efectos adversos pronto. Bien. La otra pregunta es, si yo a un paciente, yo le voy a dar insulina, que es un remedio que se utiliza para tratar el reemplazo del páncreas para tratar la diabetes tipo 1, cuyo objetivo es
regular el azúcar, no el azúcar sanguíneo, sino el consumo de azúcar por parte de las células, porque sin insulina el azúcar circula, pero no puede entrar a los tejidos periféricos. El único tejido que puede entrar es al cerebro, pero no puede entrar al resto de los tejidos, ¿sí? Entonces necesita de la insulina. Si yo tengo voy a dar por vía, y la insulina, acuérdense que se puede dar por vía respiratoria, tipo inhalación, se puede dar también en gotas, también se puede dar por vía parenteral o se puede dar en bomba. ¿Sí? El efecto colateral es la hipoglucemia, o sea, que le baje el azúcar al paciente. Pero en este caso, la hipoglucemia, sé que es un efecto colateral, el más común y el más peligroso, en realidad es el efecto deseado. La extensión y profundización de ese efecto deseado hace que el paciente tenga menos de 70 de azúcar. Por lo tanto, lo bueno se transforma en malo. En este caso que les acabo de explicar, ¿es un problema farmacodinámico o farmacocinético? Sería farmacocinético si yo previamente no le calculé la dosis de acuerdo a la glucemia que se hace pinchándole el dedo al paciente antes de calcularle la insulina que le corresponde. ¿Sí? Y sería farmacodinámico porque es una extensión de su acción farmacológica. Por lo tanto, el seguimiento farmacológico del paciente al cual yo le administro una droga es antes, durante y después que yo se lo administro. Y hay algunos efectos colaterales que yo lo tengo que saber. Yo no les digo que ustedes sepan el rash cutáneo similar al lupus eritematoso que puede dar tal o cual droga. Pero sí tienen que saber, la morfina produce depresión respiratoria, la insulina produce hipoglucemia, o sea, cosas que matan a la gente. O sea, yo tengo que saber qué cosas matan a la gente cuando doy un medicamento. ¿Sí? Bueno. Y entonces, a ver, sí. No, que se quedaron callados cuando preguntaste, entonces voy a hacer una pregunta en base a lo que preguntó Juan. ¿Quién puede decir la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia? ¿Quién actúa en el fármaco y de qué manera? Porque Juan lo dijo la clase pasada, a ver si lo asentaron bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién actúa sobre el fármaco en la farmacocinética? Pues bueno, la farmacotecnia sería el que actúa. Rocío, no escuchamos bien, perdón. QSL, Bermúdez, QSL, acá estamos, vamos para allá. Parece una radio de los bomberos cuando están hablando. Repetí de vuelta. Alejate un poquito del micrófono. ¿Rocío? No te inhibas. No, capaz que no le funciona bien el micrófono, es por eso. A ver, alguno que se acuerde, en la farmacocinética, el fármaco entra como medicamento al cuerpo. De acá pone Rocío. Ahí está. Comienza en la trama de farmacotécnica, Claro. Pero, claro. Sí, está bien lo que quiso. Eso yo lo expliqué, que la farmacocinética para ustedes, enfermeros, y para nosotros médicos, comienza en la farmacotecnia. Y la farmacotecnia está al servicio de la vía de administración. Y la vía de administración está al servicio del paciente que lo necesita. Entonces, si el paciente no puede tragar porque tuvo una ACV, yo veré si eso se lo voy a dar por sonda nasogástrica, o veré si se lo voy a dar por vía intravenosa, o veré si se lo voy a dar por vía intramuscular. ¿Entienden? O sea, o si el paciente está con vómitos, porque tiene cólera, o porque es un recién nacido, o un niño de 2 meses o 3 meses que está con diarrea estival, que está con vómitos y diarrea, y no tiene capacidad de frenar su tubo digestivo, veré con qué forma farmacéutica tengo para darle
sales y agua que no sea por vía oral, porque lo que yo le doy lo vomita o lo que yo le doy lo defeca, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ese es el desafío farmacocinético. Y lo que ustedes tienen que acordarse que farmacocinética es lo que el organismo le hace a la droga. ¿Qué es lo que le hace a la droga? Bueno, la droga se libera, pero después el organismo la absorbe, la distribuye, la metaboliza y la excreta. Claro. Todo eso es patrimonio de la farmacocinética. Pero una vez que está en distribución la droga en el organismo, el objetivo que pasa por todos los órganos, por ejemplo, yo a ustedes les doy un inhibidor enzimático como es el halopurinol, que sirve para el tratamiento de la gota. Va a pasar por el corazón, por el pulmón, pero solamente va a actuar en aquellos lugares donde haya enzimas que estén en condiciones de formar ácido úrico. Entonces, que son los que van a tratar la gota. Y nada más que ahí, no va a actuar sobre la célula de la glía, por ejemplo, del sistema nervioso central, ni va a actuar en las células piramidales cerebelosas. ¿Ok? Entonces, entre la distribución, decimos liberación, absorción, distribución. Después viene la farmacodinamia, que es lo que la droga le hace al organismo, y es un camino de ida, pero por el mismo camino que la droga va, recuerden que la droga vuelve. Es un camino de ida y es un camino de vuelta. Agota su función y vuelve a salir por el mismo camino. ¿Sí? Y ahí a dónde va, otra vez la circulación general por gradiente de concentración. ¿Entienden? Acá la palabra gradiente de concentración la vamos a ver. O se utiliza, es un concepto de farmacocinética, tanto para la absorción como para el paso a paso, ¿sí? Sea más hidrosoluble o más liposoluble, para la penetración y la llegada a los receptores, donde llega la mayoría de las drogas, luego libera esos receptores, termina la acción de la droga y se comienza a metabolizar y a excretar. Y entonces, ahí en metabolismo, vienen muchas cosas que tienen mucho que ver con la pregunta 6. Entonces, la droga en la farmacodinamia es lo que la droga le hace al organismo. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes morfina, la morfina actúa sobre los receptores que le van a calmar el dolor. Específicamente, una de las 1000 cosas que hace la morfina. Si les doy, por ejemplo, inhibidor de la bomba de protones para tratar la úlcera gástrica, va a actuar sobre el inhibidor de la bomba de protones. Esa es la farmacodinamia, el mecanismo de acción. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción de una droga, se estudia en farmacodinamia. Luego que deja de trabajar, otra vez viene la farmacocinética, porque otra vez se redistribuye la droga con los mismos cánones que a la entrada, pero a la salida. ¿Sí? Esto es como cuando ustedes vienen en auto a la facultad, es la farmacocinética. Llegar en auto, se bajan del auto, entran al aula, y viene el profesor y le da la clase. Esa es la farmacodinamia. Terminó la clase y en el mismo auto y por el mismo camino se vuelven a su casa. Es la farmacocinética. ¿Entendieron? Bueno. Entonces... ¿Querés que leamos la 6, Juan? Sí, vamos a leer la 6. Dice 6. ¿Qué determina el índice terapéutico de un fármaco? A. La relación entre sus efectos deseables e indeseables. B. El grado de eficacia. C. El grado de especificidad. D. La dosis terapéutica. Y E. La dosis por encima de la cual se ejercen sus acciones terapéuticas.
Acá están poniendo A, todos ponen A, hasta ahora. Siguen poniendo. Helen, a ver, perdón, Nicole, Domínguez, María Belén, Mendoza. Bueno, justifiquen, chicas, a ver qué les parece. A ver los varones que no los escucho, o se fueron. A ver si veo algún varoncito por acá. ¿Dónde está? A la miércoles. ¿Te fueron todos? No. Se tomaron el pirógrafo. Sí, Profe, Ibarra me avisó que tiene problemas con el internet. ¿Quién? Ibarra. Profe, ¿Quién quedó? Que escucho que sus dosis son tóxicas y otras efectivas, ¿puede ser? Juan Pérez. ¿Vos cuál decís vos? La A. La A. Bien. La pregunta correcta es la A, ya la sabemos. Primero porque aparte por sí misma define, cuando dice, es una relación, ¿sí? Uno va arriba, otro va abajo, ¿sí? No es chiste esto es cierto, eso es una relación. Uno va arriba, otro va abajo, y entonces acá, en índice terapéutico, es la relación entre dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50, ¿sí? Que tiene que ser mayor de 10, y eso es lo que refleja en un eje de abscisas y ordenadas, donde uno en un lado va, es la curva dosis-respuesta, la famosa curva dosis-respuesta, refleja la seguridad y la selectividad de un fármaco. Entonces, es mucho más que esa relación de L50 a D50. 50 se refiere al 50% de la población, ¿sí? Esto es una relación cuántica, digamos, tiene que ver con la población en general y no con la persona. Y esto de índice terapéutico se usa sobre todo en la farmacovigilancia y en la experimentación de los fármacos. Es muy importante tenerla presente, porque cuando yo digo refleja seguridad, si ustedes recuerdan los cuadros que mostraba Diego, había ejemplos de curvas sigmoides. ¿Saben lo que es una curva sigmoide? Que tiene como una forma de S, ¿sí? Donde dio el ejemplo de 3 broncodilatadores, que uno llegaba al efecto máximo y lo hacía más rápido, el 1. El B lo hacía más lento y también llegaba al efecto máximo. Entonces, y el tercero no llegaba al efecto máximo y era mucho más lento todavía. Entonces, al leer ese gráfico, él dice que el ejemplo 1 habla de una droga que es más potente, pero que llega al efecto máximo. El caso 2 es menos potente, pero que igual llega al efecto máximo. Y el efecto 3 es menos potente todavía que todas, pero no llega al efecto máximo. Entonces, por más que yo le aumente la dosis, es muy probable que nunca llegue a la mejoría del paciente. Entonces, de ahí habla que las 3 son seguras, pero llegar al efecto máximo es una particularidad de cada droga. Y la potencia también. Entonces, si uno tiene que decir qué es mejor, una droga que llega al efecto máximo o una droga que es más potente. No, lo mejor es que llegue al efecto máximo. Luego la potencia veremos si es bueno que sea más potente. Sea más potente quiere decir que necesito mucho menos dosis para la misma acción farmacológica. Entonces, depende para qué, ¿sí? Si yo voy a usar un anestésico o sustancias para tratar una arritmia cardíaca, que son un verdadero palazo para el cerebro o para el corazón, ojo, yo quiero llegar al efecto máximo,
pero no con una droga tan potente porque yo no tengo tiempo, me voy a acercar mucho a la dosis efectiva 50, va a ser efectiva 50, pero voy a tener un componente de toxicidad si yo eso no lo tengo en cuenta, una rápida respuesta. Y eso lo puede tornar una droga peligrosa si yo no estoy atento a las cosas que pasan, ¿sí? Perdón, con respecto a lo que dice Juan, ¿se acuerdan que Diego les mostró 2 drogas diferentes también, donde estaba la curva de eficacia y la curva de toxicidad en el mismo gráfico? Entonces, había 2 tipos de medicaciones distintas, y ¿cuál de ellas decía él que era más segura? ¿Aquellas que estaban las curvas más cerca o aquellas que estaban las curvas más alejadas? Con respecto a la dosis efectiva y la dosis tóxica. Las que estaban más alejadas. La que estaba más alejada, bien, muy bien. Hay gente que responde la cosa también, muy bien. Eso es como para tener en cuenta. Y hay también sobre ese esquema de abscisas y ordenadas, hay una que es con rayas paralelas, donde queda una ventana en el medio que se llama ventana terapéutica. Es importante ese concepto farmacocinético, que una droga se mantenga dentro de la ventana terapéutica y que rápidamente llegue a la ventana terapéutica, ¿sí? Y no que pase a la ventana tóxica. Por ejemplo, ¿para qué sirve lo que les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es un concepto farmacocinético. Por ejemplo, si yo quiero darle antibióticos a una persona por boca y quiero que rápidamente llegue a la ventana terapéutica, le doy el doble de dosis, se llama dosis de carga. Esto lo van a escuchar muchas veces. Una dosis de carga para que rápidamente llegue a la ventana terapéutica, y después sigo con una dosis de mantenimiento habitual. Puntualmente con los antibióticos se hace, o en el tratamiento de algunas arritmias o de algunas enfermedades o convulsiones también se hace. Pero cuidado si los pacientes ya vienen con esa medicación de base, porque si yo doy el doble, rápidamente, por ejemplo, si yo les tengo que dar a ustedes medicación para el tratamiento de la tiroides, no le voy a dar de entrada 150 microgramos, o sea, las drogas pueden venir en gramos, miligramos, microgramos. No le voy a dar de entrada 150 microgramos. Cada paciente tiene su dosis. Uno sabe que está entre 50 y 150 la dosis habitual para la mujer. Pero por ahí, si yo arranco con 150 microgramos, ustedes rápidamente pueden desarrollar un cuadro de tirotoxicosis exógena en este caso, ¿sí? Bueno, eso es un problema de estrategia, de estrategia cinética y no recordar la dinámica. Entonces, si hago el seguimiento, hay drogas que se van dando lentamente hasta encontrar el punto justo, a tal punto que las hormonas se dosan en sangre. Por ejemplo, hormona tiroidea, estrógenos, insulina, y los anticuerpos. Hoy el laboratorio, la bioquímica dosa todo lo que yo les estoy contando. Las hormonas se dosan en sangre. Y hay drogas que tienen una ventana terapéutica tan estrecha, que uno las tiene que dosar de modo permanente. Digital, litio, drogas que se usan para oncológicas, drogas que se usan para la depresión. Saber que yo estoy en rango terapéutico, también para eso me sirve, ¿sí? Para la depresión, les hablé del litio, y la vitamina D. La vitamina D se diagnostica con un análisis, y recuerden que es tóxica. Bien. Si yo me paso en dosis de vitamina D,
comienza a incrementarse el índice terapéutico, empieza a bajar de 10, es menor a 10, porque aumenta la dosis letal 50. ¿Sí? Entonces, tiene esa relación, tiene utilidad médica. Bien. ¿Seguimos, Pa? ¿Querés que hagamos la 7? Sí, vamos a ver la 7. Dice 7. Las interacciones farmacológicas. A. ¿Se producen siempre entre fármacos? B. ¿Siempre conlleva un efecto indeseado para el paciente? C. ¿Dependen exclusivamente de factores individuales? D. ¿El fármaco cuyo efecto se ve modificado por la interacción puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica? Y E. Las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. A ver qué ponen. Moreno, Ledesma, Melina ya dijo la D, ¿no? La D. El fármaco cuyo efecto se ha modificado por la interacción puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica. ¿Qué dicen los demás? Opinó solamente Melina. ¿Se acuerdan del sinergismo? ¿Cómo? No, les pregunto si se acuerdan el concepto de sinergismo. Contanos, dale, Romy. Nadie me responde nada. Melina solo dice nada. Sí, porque está muy, muy difícil porque... a ver, contá vos, Romy, ¿qué es sinergismo? A ver, Perdón, sinergismo puede ser el aumento de la acción de un fármaco asociado con otro. Claro. Asociación con otro fármaco. Cuando vos das 2 fármacos y la acción entre los 2 es mejor que si vos dieras uno solo a mayor dosis. Acá hay varias gente que no la entendí. Pérez Estela dice que, o algo así. Algunos dicen la E dice las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Yo creo que se está refiriendo, tal vez está rara la pregunta, pero está refiriéndose a las interacciones entre fármacos, ¿no? Yo creo que depende de los factores individuales de la persona. Sí, pero digamos, no se entiende el enunciado de arriba. No sé si está diferente. Yo creo que si hay que analizar y ser crítico, y yo particularmente pienso que la pregunta está bien hecha. Lo que falta son detalles en la respuesta. Sí. ¿Entendés? O sea, falta algo en la respuesta. Sí, falta algo ahí. Entonces, ¿qué es eso lo que ustedes tienen que... no la notan rara porque no saben qué responder, porque hay cosas que sí, y porque queda en la nada. Es una respuesta que queda en la nada. Pero igualmente esto viene bien para entender conceptos muy importantes de farmacología clínica. Que el objetivo... Sí. Yo puse la D y puse el fármaco cuyo efecto, bueno, se va modificando por la interacción, puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica, y el ejemplo es inhibición enzimática o inducción enzimática. Bueno, eso es un ejemplo posible para la respuesta, pero quiero que escuchen esto. El objetivo de la farmacología no genera nuevas funciones, los fármacos no generan nuevas funciones. Claro. Lo que hacen es, o no hacen nada, o incrementan la función o la disminuyen. Cualquiera sea la función, ¿sí? Entonces, pero no generan nuevas funciones. De modo que cuando uno tiene una enfermedad, lo que se altera es la fisiopatología de la persona. Y entonces, si yo tengo una meningitis, tengo alterada la fisiopatología neurológica, la fisiopatología digestiva, la fisiopatología de la conciencia. Entonces, le voy a dar fármacos para tratar una infección, para tratar, ¿sí?, lo que me está causando esa enfermedad. Entonces, el primer sinergismo que tiene el fármaco es como el que yo contaba
con el que tomaba tequila, es con el paciente mismo. Y luego hay un sinergismo con las enfermedades. Si yo tengo y los sinergismos a veces uno los busca y otros se complican. Si yo tengo un paciente que está respirando con dificultad porque tiene un politrauma y que además tiene un neumotórax y que además está saturando 83%, y yo vengo y me olvido y me meto en la cabeza que todo paciente con dolor necesita morfina o derivada de la morfina para que deje de sufrir, le inyecto la morfina, el paciente deja de respirar, ¿y qué pasa cuando el paciente deja de respirar? Se muere. Entonces, yo técnicamente hice lo correcto, pero acá hubo un sinergismo entre la acción farmacológica habitual y la patología del paciente, que esa la tengo que tener siempre presente. Y no actúa otra cosa más que la morfina y la enfermedad que el paciente tiene. No todas las enfermedades son anticoagulación, hay enfermedades que son agudas, hay otras enfermedades que son en embarazadas, hay otras, bueno, los sinergismos pueden ser de suma, o sea, en este caso se sumó la acción de la droga con la enfermedad, o yo puedo sumar, por ejemplo, baja dosis de opiáceo y darle un analgésico no opiáceo para que, un anestésico local, por ejemplo, no endovenoso, sino en la zona intercostal o donde tienen las fracturas, para que el paciente comience a respirar un poco mejor hasta que llegue el momento de drenarle el neumotórax. En ese caso, el verdadero tratamiento no es un remedio, es una actitud quirúrgica, ¿sí? Después que le drenamos el neumotórax, nosotros podemos trabajar con el paciente. ¿Van entendiendo que no todo se trata con fármacos? ¿Sí? Los fármacos en este caso son coadyuvantes, particularmente de una enfermedad quirúrgica. Entonces hay un sinergismo de suma o un sinergismo de potenciación. Y hay otras drogas que se encuentran y tienen, en vez de sinergismo de suma o de potenciación, se restan. Por ejemplo, se suman si yo le doy un antiepiléptico a un paciente que está anticoagulado y me desplaza de la albúmina transportadora el 2% del Sintrom hacia la sangre. Entonces yo voy a tener el doble de anticoagulación porque me desplazó un porcentaje importante de la droga que iba unida a la proteína. ¿Okay? Bueno, entonces ese es un sinergismo no deseado y se produce una competencia en el transporte y se altera una enfermedad, se genera una enfermedad. Bien, esto es importante. Entonces cuando yo lo empiezo a desmenuzar a todo esto y empiezo a verlo desde un marco médico y de la enfermería, yo, y con experiencia, me doy cuenta que faltan opciones en esta pregunta. Entonces, ¿se produce siempre entre fármacos? A veces sí, a veces no. Y con todo lo que dije, no. Si uno tiene una insuficiencia hepática por H por B, no. Claro. Entonces, pero puede producirse también entre fármacos. ¿Puede producirse entre fármacos? Sí, pero no siempre. Claro, ahí siempre está de más, sí. Ahí está. Bien. Siempre conllevan un efecto indeseado para el paciente, ¿no es verdad? No, eso no lo es acaba de decir ella, o lo acabo de decir yo cuando junté el anestésico local con un poquito de morfina y paracetamol, ¿sí? Entonces, si yo quiero lograr con una sola droga todos los efectos, es muy probable que llegue nada más que a los efectos tóxicos o indeseables del paciente. Entonces, saber equilibrar, hoy se usa todo balanceado, todo, desde la dieta balanceada hasta la medicación analgésica balanceada, todo balanceado, pensando para no, con un solo medicamento, no poder llegar a todo. Por ejemplo, si yo tengo un diabético con hipoglucemiantes orales, voy a ver cómo voy a balancear esa terapéutica entre la dieta, el paciente, el grado de enfermedad crónica que tiene y el remedio que le estoy dando.
¿Sí? Eso es un ejemplo. Depende exclusivamente de factores individuales. Esa es correcta. ¿Por qué? Porque un remedio uno lo va a dar al paciente. O sea, uno va a adaptar el remedio al paciente y no el paciente al remedio. ¿Entienden la diferencia? O sea, si yo tengo que darle a Micaela Benavides insulina, se la voy a dar de acuerdo a las características que tenga Micaela Benavides, que tal vez la dosis inicial es distinta que para Karen Rodríguez. Cada uno tendrá su dosis y la tengo que adaptar al contexto. Si Karen Rodríguez tiene retinopatía diabética, si tiene un clearance de 30 de creatinina y ya está para ponerse cánula para diálisis, eso es una cosa. Distinto es el de Benavides Micaela, que debutó con una cetosis diabética y tiene, qué sé yo, 24 años. ¿Entienden la diferencia? Bueno, entonces cada paciente tiene su droga, cada paciente tiene su dosis. Lo que hay es un protocolo y un esquema orientativo, ¿sí? Si yo a todos los chicos les doy 1 gramo de paracetamol, entre los que tienen 3 meses y los que tienen 12 años, uno pesa 6 kilos y otro pesa 54, en algo me estoy equivocando. ¿Entienden? Bueno, eso es adaptar la dosis y la droga al paciente. Bien. El fármaco cuyo efecto, dice la D, el fármaco cuyo efecto se ve modificado por la interacción puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica. Esa es bien correcta también, esa respuesta. Es el ejemplo del anticonvulsivante con el anticoagulante, donde yo doy el anticonvulsivante al paciente que está anticoagulado y resulta que me desplaza el acenocumarol y el paciente se vuelve más anticoagulado todavía. En este caso, se genera un incremento de la acción farmacológica de una de las drogas. Juan, o puede pasar que yo tomo amoxidal con el desayuno, con tostadas y café con leche, y el amoxidal no se absorbe. Ese es otro ejemplo de interacción. Ahí está, buenísimo. No, todos los días. Ese es de todos los días, que es lo primero que le tengo que explicar y que ustedes tienen que saber, igual que la T4 y un montón de cosas. La comida, cómo hace que disminuya la acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuye la absorción, disminuye la concentración plasmática, entonces la distribución va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la cantidad de droga que va a llegar a los receptores. La diferencia en un antibiótico es que los receptores no son de los pacientes, son de las bacterias. Entonces yo necesito una concentración correcta de antibiótico para matar las bacterias. Si no, no las mato nunca. Y en el caso de la T4, que la doy en ayunas, yo la tengo que dar para que eso se absorba y actúe sobre los receptores de T4 y se active el IP3, que ya lo vimos, lo dio en la charla Diego. Y finalmente la E dice que las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Absolutamente. Hay cosas que son incompatibles física-química. Y hay un antagonismo físico-químico que se da entre una sustancia que se llama heparina, que es un anticoagulante, y otra que es la protamina, que es otro coagulante, anticoagulante. Ahora, ¿por qué? Si yo doy heparina, revierto la acción de la heparina en 5 minutos con la protamina. Porque una sustancia es ácida y la otra es alcalina. Y simplemente, por el mismo pH, compiten y una inhibe a la acción de la otra. Entonces, el paciente estaba anticoagulado y a los 5 minutos empieza a hacer coágulos nuevamente. Entonces, es muy interesante porque las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Les acabo de dar un ejemplo.
Entonces vemos en estas opciones que hay más de 3 relaciones, ¿sí?, que son verdaderas. Por lo tanto, falta algo más en la pregunta. Yo pondría, por ejemplo, Profe, no, B, C profe, y D, sí. ¿no me puede dar otro ejemplo de incompatibilidad físico-química porque no lo entendí? Físico-química, bueno, ¿cómo se antagoniza una droga en plasma? Te lo vuelvo a explicar, porque este es importante. Y después físico-química es cuando vos, por ejemplo, si vos tomás una sustancia, un veneno, o ingerís un veneno, que yo te voy a dar, por ejemplo, quelantes de ese veneno para que se produzca, como el carbono activado, por ejemplo, para que ese veneno se una al carbono activado y se absorba la menor cantidad de veneno posible, y la otra cantidad se elimina por materia fecal. Entonces te doy carbono activado y te doy también un laxante. ¿Para qué te doy el laxante? Para que aumente el tránsito intestinal, vos tengas diarrea y entonces tenga poco tiempo de exposición el veneno en la mucosa digestiva y vos puedas defecar el tóxico. Eso es otro ejemplo físico-químico. ¿Sí? ¿Tampoco no lo entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, pero el de la heparina es importante, vos lo tenés que conocer porque mañana estás trabajando de circulante en un quirófano y tenés que saber, o estás en hemodinamia, y tenés que saber que donde se use heparina debe haber protamina. ¿Qué quiero decir con eso? Donde se usa morfina tiene que haber el antagonista de la morfina. El antagonista de la morfina compite por el receptor, pero el antagonista de la heparina es un antagonista de pH. Uno es ácido y otro es básico. ¿Entendés? Uno tiene un pH, para que tengas idea, de 7, 10, 720, y otro tiene un pH de 840. Por decirte un número, no tengo exactamente los pH, pero es así. Donde vayas a inyectar heparina, tenés que tener protamina. No tenés protamina, no podés heparinizar a un paciente. ¿Comprendés? ¿Y dónde ocurre todo eso? En las áreas de stroke, de accidentes cerebrovasculares trombóticos, tromboembolismo del pulmón, en el infarto agudo de miocardio, en las áreas de hemodinamia, en la colocación de prótesis endovasculares, en las terapias intensivas, en las unidades coronarias, y ahí vas a ser enfermera vos también. Probablemente sí, probablemente no. Entonces, el antagonismo que hace la prota, le dice la gente, en la jerga se dice prota, es muy, muy, muy común. La protamina es, por cada centímetro de protamina, es una ampolla y media, de heparina es una ampolla y media de protamina. ¿Sí? Entonces, esa relación fija es muy importante que vos la tengas presente. Y te lo van a pedir como en cada área piden un medicamento distinto. En anestesia se usa si hace anestesia cardíaca o hace anestesia periférica, pero la heparina no se usa cotidianamente. ¿Me entendiste? Eso es un antagonismo químico. Químico. Esto es muy importante. Bueno, chicos, son las 13:56 y damos por terminada la charla. No sé, Romy, si tenés... No, si queda un minutito, hay un concepto que nos quedó, Juan, que es el único que nos quedó, que es el de hipersensibilidad. Es el único que nos queda. Bueno. ¿Suben esta clase la próxima? Sí. Sí, hipersensibilidad es un concepto que se da en farmacodinamia
y se da en clínica médica. O sea, ¿qué es clínica médica? En lo que uno observa. La hipersensibilidad es un fenómeno personal, que quiere decir que a dosis mínima se expresa la acción farmacológica de un modo desmedido, mucho más de lo que uno esperaba. Entonces, frente a eso uno dice, pucha, esto, yo no le estoy dando una droga potente y se manifiesta como si fuera una droga hiperpotente. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Participan muchas cosas en todo eso. Algunas cosas tienen que ver con el sistema inmune del paciente y otras cosas tienen que ver con la regulación de receptores, que solo vamos a ver en el sistema nervioso simpático y parasimpático. En la regulación de receptores, la up regulation, la down regulation, eso después ya vamos a ver, son fenómenos que tienen que ver con la hipersensibilidad para determinadas drogas. Y en el caso de, también se estudia la hipersensibilidad en el caso de las alergias inesperadas. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes, siempre tienen que preguntar si un paciente es alérgico? Bueno, hay veces que el paciente no es alérgico y uno tiene una respuesta exagerada al fármaco, y a veces casi anafiláctica. Y entonces uno dice, pucha, ¿por qué pasa esto? No me dijeron que era alérgico. No, en realidad es una situación de hipersensibilidad. Así que bueno, vean la introducción al concepto que está en las últimas diapositivas de farmacodinamia está antes de farmacovigilancia. Farmacovigilancia le llevó a Diego como 15 diapositivas. Antes de esas 15 diapositivas está el concepto de hipersensibilidad. Perfecto. Juan, voy a aclararles algo a los chicos. La clase en PowerPoint la sube, fíjense cuando ustedes entran al aula virtual, en la mano izquierda, donde dice archivos. Y ahí está como clases teóricas. En esa clase teórica está el PowerPoint. Y después, de mano izquierda, donde dice sitios online hacia las clases, van ahí adentro, tocan y van a tener todas las clases que los lleva directo a YouTube. Eso es para que no tengan que guardar los links. ¿Todos las encontraron las clases? Bueno, no sé. Nadie. Bien, pusieron manitos. Sí, profe. Manitos. Buenísimo. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos, porque yo me tengo que ir para otra universidad ahora. Nos vemos el miércoles que viene. Dimos fue una clase intensa. Sí, dimos todos los temas. Bueno, Repasen, chicos. Nos vemos a la noche, Romy. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Y hasta luego. Chao.